Vamos a continuar con el tema que nos compete y es que hemos visto tres grupos de fármacos. Recuerden ustedes, hemos visto a las estatinas, hemos visto a los fibratos y hemos visto también a las resinas sintéticas. Ahora nos corresponde ver el cuarto medicamento, que es la niacina o ácido nicotínico. Este compuesto está emparentado con el complejo B. Se la conoce también como niacina. Su mecanismo de acción es disminuir la producción hepática de VLDL y aumentar su recaptura y depuración hepática. Fíjense entonces, disminuir a las VLDLs. Al disminuir las VLDLs y estas salen a la circulación, no habiendo VLDL, disminuir la secreción de LDL. Además, inhibe a las lipasas del tejido adiposo y disminuye la síntesis de fibrinógeno. Es decir, es un medicamento extraordinario, particularmente cuando las personas tienen una cantidad grande de triacilgliceroles y también de colesterol. Pero su mecanismo, vuelvo a decir, disminuye la producción de VLDLs del hígado, no se convierte en LDL, inhibe a la lipoproteína lipasa del tejido adiposo, disminuye síntesis de fibrinógeno. ¿Cómo ocurre la farmacocinética? Es que el ácido nicotínico se absorbe muy rápido y que tiene que desarrollarse algún compuesto que no sea tan rápido, y ese compuesto es el ACP-MOX. Por lo tanto, el ácido nicotínico o niacina es un compuesto útil en el tratamiento de las dislipidemias. Con este medicamento se logra mantener con el ACP-MOX, recuérdense que es el derivado más importante y de absorción más lenta del ácido nicotínico, se mantienen niveles buenos de la droga y se puede administrar 1 o 2 veces al día. Y además se evita también la aparición brusca del rash cutáneo, que es una de unos efectos adversos que más ocurre. Este medicamento se elimina por vía renal. Aquí tenemos un poquito para ver qué es lo que pasa. Fíjese, el efecto de la niacina en los ácidos, en el metabolismo de los lípidos. Aquí se están formando triglicéridos en el hígado. Hay una disminución de VLDLs que entran al plasma. Por lo tanto, hay una disminución de LDLs en el plasma, está menor, y la entrega del colesterol es menor. Y por otro lado, el HDL en el plasma es aumentado, aumenta la proporción de ellos, llega al hígado y remueve o se coloca más colesterol en el lugar. La niacina elimina la APO1 reducida, por lo tanto, este va a aumentar. Bien, la niacina tiene efectos adversos que, como todo medicamento, ocurren, y el que más se presenta es el rash cutáneo. El rash cutáneo y prurito es una de las limitaciones del uso de este fármaco, especialmente porque se presenta en la cara y en la parte superior del cuerpo. También hay síntomas gastrointestinales, vómitos, diarrea, dispepsia. Alguna vez se reactiva la úlcera péptica. Puede haber alteraciones, fíjense que esto es interesante, puede haber alteraciones metabólicas con hiperglicemia e hiperuricemia. Por lo tanto, en pacientes que sufren de gota o diabéticos, no debe utilizarse este medicamento. Puede producir también alza de transaminasas como los otros que hemos visto. Está contraindicado entonces en pacientes con úlcera gastroduodenal y en aquellas personas que tienen gota. Aumenta también la secreción de ácido clorhídrico, por lo tanto la úlcera puede ser una consecuencia del uso de estos medicamentos. No utilizar, hemos dicho, en diabéticos y con gota. El quinto grupo de fármacos, lo que habíamos dicho era el ácido nicotínico niacina, ahora viene el de los ácidos grasos omega 3. Recuerden ustedes que la nomenclatura de omega 3 no es que existen ácidos grasos especiales, sino que simplemente son ácidos grasos de cadenas largas, donde se empieza a contar las dobles insaturaciones a partir del último carbón que tienen. En un extremo está un carboxilato, una función ácida, y en el otro extremo de la cadena del ácido graso está un metilo. Al ser el último carbón,
se utiliza la letra griega omega, que es la última letra del alfabeto griego. Por lo tanto, omega se llama a ese carbón para una similitud con el alfabeto, y a partir de ese carbono se fijan dónde empieza la doble ligadura. Si la doble ligadura empieza en el carbón 6, será omega 6, si empieza en el 7, omega 7, si empieza en el 9, omega 9. En este caso empieza en el 3, entonces son omegas 3. Y los ácidos grasos omegas 3 por excelencia son ácidos grasos de cadenas largas. Estamos hablando, aquí tenemos un eicosa. Eicosa significa 20 y a diferencia del ácido araquidónico es pentaenoico. Entonces este compuesto es un ácido graso de 20 átomos de carbón y 5 dobles ligaduras. Se lo llama EPA o se abrevia como EPA, eicosa pentenoico. Y el otro tiene 22, docosa hexaenoico, y al ser 22 tiene 6 dobles ligaduras. Entonces, a estos dos ácidos grasos grandes de cadenas largas, 20 y 22, 5 y 6 dobles ligaduras, se los conoce como los ácidos grasos omegas 3 de tipo EPA y de tipo DHA por la abreviación de este compuesto. Los omegas 3 se han impuesto mucho en el uso del tratamiento de las dislipidemias porque particularmente reducen los triglicéridos. No se olviden que hemos hablado que hay hipertrigliceridemias muy severas y hay también dislipidemias mixtas que pueden cursar con triglicéridos elevados y con colesterol elevados, pero en alguna oportunidad, por razones congénitas, hay mucha cantidad de triglicéridos. Cuando están abundantes los triglicéridos, este medicamento se puede asociar a las estatinas, pero también se puede utilizar como monodroga. Y la virtud que tienen los omegas 3 que reducen los triglicéridos hasta un 50%. Su mecanismo es un tanto intrincado y va regulando factores de transcripción. Entonces actúa muy molecularmente, muy interiormente en los factores de transducción intracelular muy aplicados o muy cercanos a lo que es la inducción génica. Incluye a los factores de transcripción de tipo SERPP1 y PPAR, que disminuyen la síntesis de triacilglicéridos y aumentan la oxidación de ácidos grasos en el hígado. En una palabra, juegan con el metabolismo de los ácidos grasos. Los ácidos grasos, habíamos dicho, son moléculas que se van a desprender de los triacilglicéridos del tejido adiposo, van a circular en la sangre, va a haber una lipemia por ácidos grasos, estos se van a dirigir al hígado y en el hígado los ácidos grasos tienen el propósito de oxidarse y transformarse en acetilcoenzima A, que es la molécula que va a generar energía. Entonces, también acetilcoenzima A por la ingesta de glucosa, habíamos dicho, de carbohidratos, forma ácidos grasos. Aquí entonces alteran la síntesis de ácidos grasos y de triacilglicéridos porque inhiben a las enzimas que van a producir los triacilglicéridos al actuar sobre factores de transcripción y aumentan la oxidación de ácidos grasos en el hígado para que sí haya energía. Se utilizan dosis altas, fíjense ustedes, 4 gramos al día, particularmente si los triglicéridos exceden de 500 miligramos por decilitro. Entonces, volviendo, los ácidos grasos omegas 3 son unos medicamentos excelentes, útiles para tratar hipertrigliceridemias. El sexto grupo son inhibidores de la absorción de colesterol. Y aquí aparece un medicamento que se llama ezetimiba. También se conoce como ezetimibe con E, pero ezetimiba es un nombre normal. Y a un conjunto de productos que se llaman fitoesteroles. Son compuestos que inhiben la absorción del colesterol a nivel del intestino. Entonces, reducen absorción del intestino delgado, desplazan al colesterol de los micelios que son captados por los enterocitos, inhiben a una proteína NPCL1 del borde del cepillo intestinal y aumentan la excreción por heces del colesterol. ¿Estamos? Bien. También reducen la producción hepática de VLDL y disminuyen la concentración plasmática de colesterol LDL.
Este medicamento fue descubierto mucho después de los otros. Se podría decir que es casi un medicamento nuevo de estos últimos 10, 15 años. Los anteriores ya tienen más de 20 años. Y este medicamento se vio que era muy útil, no como monodroga, sino asociado. Hoy por hoy la asociación se hace con estatinas. El ezetimibe es un medicamento extraordinariamente útil para utilizar asociado a las estatinas. ¿Estamos? Tiene doble función. Disminuye producción de VLDL, por lo tanto baja a los LDLs y eso es bastante bueno para nosotros. Y su mecanismo es porque va a impedir la absorción del colesterol en el intestino. Una sola dosis de ezetimibe reduce los LDLs en 20% y los triglicéridos en 8%. Reduce el contenido de colesterol debido a que inhibe la absorción, hemos dicho, y causa un aumento compensatorio de la síntesis del colesterol al eliminarse, muy parecido a lo que eran las resinas sintéticas, muy parecida, hace que se eliminen por la vía digestiva y obliga al hígado a formar mayor colesterol. Sin embargo, el ezetimibe con estatinas, al unirse, se evita el aumento compensatorio de la síntesis hepática del colesterol. Entonces, aquí tenemos una buena asociación cuando utilizamos los dos medicamentos, ezetimibe y las estatinas. Recordando un poquito, el ezetimibe es un inhibidor de la absorción de colesterol y hay también otros compuestos muy parecidos a ellos que se llaman fitoesteroles, que no son fármacos como tal, sino son derivados vegetales que se pueden utilizar en una forma muy parecida al ezetimibe que inhibe la absorción del colesterol. Bien, y lo mejor hemos dicho que debe estar asociado en lo posible a las estatinas. Aquí tenemos el ezetimibe, su presentación, viene de 10 miligramos, inhibe la absorción del colesterol, hemos dicho, y además impide la salida de las sales biliares. Está asociado con estatinas, hay diferentes nombres, esta asociación ya viene como clásica, Sintrepid, o se asocia también a fibratos. Es bien tolerada y no tiene interacciones medicamentosas. Entonces, ese es el ezetimibe. El séptimo medicamento es un medicamento que hace su debut estos últimos 5 años y es un medicamento que ha revolucionado el tratamiento de las dislipidemias. Se llama inhibidor de la proteína subtilicina-quesina, por eso que era un nombre muy complicado, PCSK9, es de proproteína convertasa de la subtilicina-quesina de tipo 9. Se lo abrevia y es más fácil recordar PCSK9. Este es un medicamento, vuelvo a decir, nuevo y que surge como producto de la ingeniería genética. En una palabra, los inhibidores de la proproteína subtilicina convertasa son anticuerpos monoclonales que incluyen a dos, al evolocumab y al arilocumab. Son medicamentos caros, no cabe duda, son medicamentos bastante caros, pero han resultado ser muy útiles y las guías actualmente terapéuticas que vamos a ver en un instante lo incluyen como un medicamento que debería utilizarse casi rutinariamente. Su mecanismo es que degradan al dominio interactuante del receptor LDL, que es PKSK9. Recuerdan ustedes en la primera diapositiva habíamos visto que interactuaba con el receptor esta molécula proteica. Se usa sobre todo en las hipercolesterolemias familiares heterocigóticos o en las enfermedades cardiovasculares arteriales como tratamiento adicional a estatinas. No se utiliza como monodroga, se utiliza asociada en lo posible estatinas, recordando que las estatinas son el pilar básico del tratamiento de las dislipidemias. Se administra por vía subcutánea y bajan las LDLs en un 50-72%. Esa es una buena cantidad de disminución del colesterol LDL, por lo tanto son medicamentos muy útiles. No tienen ningún efecto adverso severo que se haya visto, son medicamentos muy fáciles de utilizar. El único problema, vuelvo a decir, es el costo, son medicamentos muy costosos. El último grupo de fármacos dentro del tratamiento de las dislipidemias
incluyen a los inhibidores de la secreción de VLDL. Y ahí tenemos dos medicamentos, lomitapida y mipomersen. Entonces son los nuevos grupos de fármacos que están haciendo su debut. Estos fármacos tienen también menos de 5 años de haber entrado ya al tratamiento después de haber vencido el ensayo 3, donde probó que eran buenos medicamentos. Inhiben secreciones de VDL por diferentes mecanismos. La lomitapida impide la lipidización de la apoproteína B al unirse a la proteína de transferencia de triglicéridos. El mipomersen inhibe la traducción de apoproteína B al unirse al RNA mensajero que va a producir la apoproteína B. Son mecanismos complejos, no los tenemos estos medicamentos en nuestro medio, no los utilizamos, pero por cultura deben saber que existen medicamentos nuevos que inhiben la secreción de las VLDLs. Todavía su uso está restringido un poquito, pero están surgiendo como nuevos fármacos. Están aprobados para las hipercolesterolemias familiares homocigóticas y reducen el colesterol en 30-50%. Sus efectos adversos incluyen malestar gástrico, disminución de la vitamina E, elevación de transaminasas por aumento de grasas en el hígado. También síntomas parecidos al resfrío y dolor en el sitio de inyección. Son medicamentos, vuelvo a decir, no útiles aún para nosotros, ni para prescribirlos por el costo que tienen y la inexistencia en nuestro medio. Veamos entonces aquí un resumen de los fármacos, de lo que hemos visto hasta el momento, en relación a las concentraciones de LDL, HDL y triglicéridos, que es lo que nos importa. Hemos visto el grupo de las estatinas, donde habíamos mencionado que la atorvastatina, rosuvastatina y pivastatina estaban marcando un hito actualmente. El grupo de las resinas sintéticas, la colestiramina, que es el único que tenemos en nuestro medio. El grupo del ácido nicotínico, la niacina, es un fármaco que recetan mucho los norteamericanos. Nosotros en nuestro medio no tenemos mucha predilección por este fármaco. Y los fibratos, sí lo utilizamos mucho, y ahí está el genfibrosil como uno de los mejores y otros derivados fibratos. Fíjense en líneas generales qué hacen ellos. Todos ellos, estatinas, colestiramina, ácido nicotino, disminuyen las LDLs. Eso es lo que nos interesa a nosotros, disminuir el colesterol LDL. Con algunos plus, las estatinas también disminuyen los triglicéridos. Aquí disminuyen a las VLDLs el ácido nicotínico, los fibratos disminuyen a las VLDL y también a los triglicéridos. Y por último, aumentan los HDLs y todos ellos aumentan HDL. Entonces cumplen con lo que significa mejorar el perfil bioquímico, bajar al colesterol LDL, bajar a los triglicéridos y aumentar el HDL. Estos medicamentos son excelentes y hoy por hoy la terapia farmacológica se basa en estos y en las uniones de ellos. ¿Qué hacemos cuando tenemos una hipertrigliceridemia? Siempre ha habido un conflicto en el manejo de las hipertrigliceridemias. Primero hay que averiguar si está produciendo o no enfermedad coronaria. Para eso se hacen los estudios coronarios, se hace una angiografía, muchas veces se hacen otros estudios para ver cómo está verdaderamente el daño o no en las enfermedades coronarias. Y fíjense, en función a las enfermedades coronarias se determina qué hacer en cuanto a las hipertrigliceridemias. Si está menor de 200, su valor había sido 150, hay que hacer una vida normal y dieta sin carbohidratos. No se olviden, y vuelvo a recalcar, el exceso de carbohidratos forma triglicéridos. Entonces a los pacientes una de las situaciones que hay que hacer es prohibirles las frutas muy dulces. Hoy tenemos algunos cítricos muy dulces, la uva es una fruta muy dulce, entonces disminuir la fruta o el consumo de frutas con disminuir las bebidas que tienen mucho azúcar para que disminuyamos el ingreso de carbohidratos y de esta manera disminuimos la formación de triglicéridos. Si está más o menos 200, el cambio de estilo de vida, vuelvo a decir, que haga ejercicio la persona, que no fume tabaco, que su dieta incluya verduras, no tanta fruta, verduras verdes. Ahora, cuando hay enfermedad coronaria o nivel de más o menos 200, hay que utilizar fármacos. Fíjense, con enfermedad coronaria.
Y con o sin enfermedad coronaria, si el nivel es mayor de 400, hay que usar fármacos. Entonces, fíjense, la determinación para tener un razonamiento en el uso de medicamentos en la hipertrigliceridemia está de alguna manera relacionada con la presencia o no de la enfermedad coronaria y sus niveles. Los fármacos empleados más comunes para disminuir específicamente los triglicéridos son los fibratos, el gemfibrocil es el mejor, el ácido nicotínico y los omegas 3 o aceites de pescado. En trastornos mixtos y leves, el uso de fibratos da buenos resultados. Y cuando el trastorno mixto no responde a monoterapia y a dieta, habrá que dar tratamientos asociados. Pueden ser, vuelvo a decir, fibratos más estatinas, ácido nicotínico más estatinas. El gran problema de juntar fibratos con estatina es el riesgo que se corre con la aparición de miositis, rhabdomiolisis, que a veces pueden ser invalidantes para los pacientes. Vemos ahora todo lo que significa la farmacología clínica del manejo de las dislipidemias. Fíjense que este capítulo es quizás el más importante porque se basa en el razonamiento y en las evidencias médicas, es decir, qué dicen las guías actuales, qué dicen las normas actuales para tratar a las dislipidemias. Hemos visto ya la farmacología como tal, hemos visto que hay 8 grupos de fármacos. El primero que hemos mencionado son las estatinas, segundo las resinas sintéticas, tercera los fibratos, cuarto el ácido nicotínico, 5 hemos visto lo que son omegas, etcétera, etcétera. Entonces ya conocemos la farmacología clínica la farmacología como tal de cada uno de ellos, cómo se presentan, cómo se absorben, cuál es el mecanismo de acción, etcétera. Y ahora nos vamos a los usos basados en evidencia médica, que es la parte más importante. Fíjense, dice, hay que utilizar unos lineamientos actualizados, ATP se llaman por las siglas de abreviación, que significa tratamiento o panel de tratamiento del adulto con dislipidemias. Esta es la sigla que se utiliza de tratamiento de pacientes de adultos con problemas de dislipidemias. Estos lineamientos actualizados o ATPs que se llaman, fíjense que no se refiere a la molécula energética, no estamos hablando de ATP energético, sino de una sigla, un nomograma de lo que es el tratamiento o los lineamientos, las guías de tratamiento de las dislipidemias. Han habido muchos ATPs, el ATP1, el ATP2, el ATP3. El último ha sido el ATP3 en el año 2013, el panel de tratamiento de adulto con dislipidemias, que trata de normar el uso de todos estos medicamentos. También se utilizan los lineamientos o las guías del Colegio Americano de Cardiología para tratar el colesterol, y lo que está de moda hoy por hoy son las guías europeas. Las guías europeas incluyen guías de tratamiento española, alemana, inglesa, que de alguna manera se están convirtiendo en los líderes de todo el manejo de las dislipidemias, pues en Europa hay mucho paciente con dislipidemias y pueden agarrar estudios metaanalíticos con 40,000, 50,000, 80,000 pacientes y sacar conclusiones cuando comprueban en estudios randomizados placebos o tratamientos históricos con los nuevos tratamientos y nuevas asociaciones. Por lo tanto, para tener un razonamiento qué hacer en las dislipidemias, tenemos que basarnos en guías del ATP, en guías del Colegio Americano de Cardiología o en guías europeas. Bien, fíjense, este es del ATP, del Programa de Atención al Adulto Tratamiento, Panel de Tratamiento al Adulto del tipo 3, por sus siglas en inglés. Esto, vuelvo a decir, fue mostrado el año más o menos 2013, en la medida que se iban aumentando los ATPs. Dice, esta es una actualización al 2004, tratamiento del colesterol LDL para las categorías de riesgo basado en evidencia recientes en ensayos clínicos. Y aquí tenemos las categorías de riesgo que las hemos analizado: riesgo alto, riesgo moderado, riesgo bajo. Lo único interesante de todo este panel fue que se aumentó este riesgo alto. Ahí había uno moderado alto que era el anterior y este aparece como un nuevo riesgo alto. Y nos dice que es un riesgo
equivalente a la enfermedad coronaria, coronaria cardíaca, o un riesgo a 10 años mayor de 20%. Entonces, la meta, cuál es el propósito de los tratamientos y de toda esta guía de tratamiento, es disminuir el colesterol a menos 100 miligramos. La meta mejor opcional es bajar a 70. Fíjense, ese es el propósito y el objetivo de todo lo que incluyen estos ensayos. Inician cambios terapéuticos en el estilo de vida cuando ya está más o menos en 100 miligramos por decilitro de los niveles de LDL, y consideran tratamientos con fármacos cuando está mayor de 100 miligramos LDL. El riesgo moderado, 2 o más factores de riesgo a 10 años, riesgo moderado alto, este era moderado 2, factores de riesgo a 10 años, menores del 10%, fíjense, este era mayor del 20%, entre 10 y 20% de riesgo de muerte, menor de 10%, y riesgo bajo cuando hay un solo factor de riesgo. Y la meta de la concentración de LDL colesterol va a variar entonces según el paciente. Si tiene mucho riesgo de enfermedad coronaria, tiene 2 o más factores de riesgo, etc. Fíjense las metas. Aquí era bajar a menos de 100 e inclusive a 70. Hoy por hoy están apareciendo nuevas guías en las que dicen que hay que bajar a 55, en este caso bajar a 130, bajar a 130 y se podría mantener en 160. ¿De acuerdo? Bien, y aquí considerar tratamientos con fármacos, etcétera, etcétera. Es una guía que cualquiera puede verla absolutamente en extenso en internet y entender cómo se hizo la guía y cómo fueron los resultados del ATP de tipo 3. Vuelvo a decir, el último fue el 2013, donde hubieron muy pocas modificaciones. Otra situación es saber si hay enfermedad clínica, iniciar tratamiento con estatinas a dosis moderada o alta, si la edad es mayor de 75. Aquí el propósito, iniciar tratamiento cuando está el LDL más o menos 190 con estatina dosis altas. Y aquí cuando hay diabetes, iniciar tratamiento con estatinas a dosis moderada, dosis altas, y el riesgo de enfermedad coronaria es más o menos 7.5%. Fíjense aquí entonces lo que utilizan como parámetro independiente de los niveles del colesterol es el riesgo de tener una enfermedad clínica de la arteria coronaria. Esa es la mayor situación y nos enseñan estos lineamientos o estas guías del año 2013 del Colegio Americano, que debemos considerar varias cosas: la edad de los pacientes y la intensidad de la dosis, así se llama. Utilizar dosis bajas de estatina, dosis medianas de estatina, dosis altas de estatinas. ¿De acuerdo? Bien. Las guías europeas quizás son en este momento las guías más claras del tratamiento de las dislipidemias. Las guías europeas se basan particularmente en un estudio que revolucionó el año 17 todo lo que era el manejo de las dislipidemias, y ese estudio se puede encontrar en internet en detalle. Se llama el estudio REDUCE-IT. Entonces, ¿qué recomiendan las guías europeas del año 2019? Estamos prácticamente con lo más último que ha salido. Y lo que dicen las guías estas para el tratamiento de las dislipidemias, que deberían agregarse imágenes diagnósticas para establecer el riesgo cardiovascular. Antes se suponía solamente que tenía riesgo el paciente que había tenido una angina de pecho, había tenido un infarto o se hacían angiografías. Hoy se obliga a que se haga una ecografía, una ultrasonografía de todo el área cardíaca o una cardiografía para establecer riesgo cardiovascular, pero que se haga énfasis en el área vascular, no enteramente en el área muscular cardíaca. También se dijo que si había presencia de placa aterosclerótica, ya sea en la carótica o en la femoral, debe considerarse como un modificador de riesgo en individuos de bajo o mayor riesgo. Eso también fue interesante porque las calcificaciones van aumentando en función a la edad. Entonces, cuando aparecen muchas calcificaciones, debe considerarse como un factor de riesgo moderadamente para los pacientes, así tengan los niveles relativamente altos de los LDL, no demasiado altos.
Después se dijo también como una segunda acotación que debería manejarse el calcio coronario con tomografías para ver si se debe identificar a los pacientes con riesgos y llevarlos a una categoría más alta de riesgo. Entonces, lo que nos trae aparejado de nuevo las guías estas que han salido recién es hacer ecografía cardíaca, ver cómo está la placa aterosclerótica, ver cómo está el calcio, etcétera, etcétera, y eso nos va a dar un lugar a que se modifique el riesgo. También dice que debe realizarse la medición de la lipoproteína A de por lo menos una vez en los adultos para identificar a aquellos con niveles de 180 miligramos o más que tendrían un riesgo equivalente a la enfermedad vascular que se asocia a la hipercolesterolemia familiar homocigótica. Fíjense que esto es importante porque esta medición de la lipoproteína A, que era la sexta lipoproteína, entre comillas, que habíamos visto en el momento que dijimos que eran las lipoproteínas, recuerden ustedes los kilomicrones, LDL, HDL, etcétera, aparece esta lipoproteína que se llama lipoproteína A, que está muy relacionada con la enfermedad cardiovascular arterial coronaria. Entonces, indican las guías que debe pedirse una cuantificación por lo menos una vez durante el tratamiento del paciente o al empezar el tratamiento del paciente. En el caso de que la LPA esté elevada y haya posibilidad de aterotrombosis, la terapéutica disponible hoy se limita al uso de inhibidores de la PKSK9 que han mostrado disminuir dichos niveles en 25 a 35%. Entonces, fíjese, este medicamento que hizo su debut hace unos 8 años aproximadamente, hoy por hoy ya está recomendado cuando tenemos lipoproteína A elevada, que debe utilizarse por el riesgo que existe de enfermedad cardiovascular, esté o no esté presente esta. Inhibidores del PKSK9, recuerden, son anticuerpos monoclonales que se han ideado para tratar estas dislipidemias. Cuarto, dice, en pacientes con alto riesgo y triglicéridos entre 135 a 499 miligramos, a pesar del tratamiento con estatinas, porque ya son pacientes que deben entrar a un tratamiento con estatinas, debe asociarse ácidos grasos omega 3, los poliinsaturados o eicosapentenoicos, 2 gramos al día. Entonces, fíjense, tenemos otra indicación precisa que ha salido de las guías. Además de tener hipertrigliceridemia tratados con estatina, debemos aumentar ácidos grasos omega 3. La quinta guía dice, en pacientes con ya enfermedad cardiovascular, diabetes con daño de órgano blanco, fíjense, hipercolesterolemia familiar, enfermedad renal crónica severa, se deben ser considerados de alto riesgo, al igual que los síndromes coronarios agudos que tienen muy alto riesgo de recurrencia en eventos cardiovasculares. Entonces, vuelvo a decir, la presencia, además de enfermedad, del antecedente de angina, infarto, etcétera, diabetes con daño de órgano blanco, el órgano blanco habitualmente es riñón, hipercolesterolemia, enfermedad renal crónica severa, etcétera, deben ser considerados de alto riesgo, de muy alto riesgo. El sexto punto de las guías dice, las estatinas se recomiendan en diabetes mellitus tipo 1 en muy alto riesgo. En pacientes con diabetes mellitus de tipo 2 de muy alto riesgo, se recomienda una reducción de más del 50% de la línea de base y un objetivo, fíjense, de LDLs de menos de 55. El panel de ATP decía que debería bajarse hasta 70 miligramos el LDL, pero aquí surge un dato muy interesante. En pacientes con diabetes de tipo 2 y que tengan otros factores de riesgos, debe ser el objetivo, la meta de la disminución del LDL a menos de 55 miligramos por decilitro. Fíjense cómo se está cambiando esto y cada vez se dice que el objetivo en sí de la dislipidemia es bajar el colesterol. En algún momento no se tomó en cuenta ese dato y se ha vuelto a repechar esto porque el propósito del tratamiento de las dislipidemias es bajar el colesterol. Y aquí estamos diciendo que se baje intensamente el colesterol a menos de 55 miligramos. Debe considerarse también intensificar la terapia con estatinas antes de introducir terapias combinadas. Esto significa
que podemos subir las dosis de estatinas. Ya habíamos dicho que se puede aumentar la atorvastatina hasta 80 miligramos, la rosuvastatina hasta 40 miligramos, como dosis escalonada. En caso de no lograr objetivos, debe combinarse estatinas con ezetimibe. En el séptimo punto dice, no se recomienda la terapia con estatinas en mujeres premenopáusicas diabéticas que consideren quedar embarazo o que no tengan una anticoncepción adecuada. Lo que habíamos mencionado, las estatinas están contraindicadas en el embarazo y en pacientes que tienen diabetes es un problema, salvo que se les obligue a algún método anticonceptivo para que no haya problemas. Se ha visto que existe teratogenia con el uso de las estatinas. La octava recomendación, en pacientes con triglicéridos mayores a 200 miligramos, también las estatinas constituyen la primera elección. Fíjense entonces qué rol tan importante de las estatinas. Si dichos niveles se hallan persistentemente elevados, a pesar del tratamiento con estatinas, se recomienda utilizar ácidos grasos omega 3, especialmente el eicosapentaenoico, que hace un momento habíamos dicho que esto dice en gramos, cantidades altas de estos omega 3, cuando están muy grandes los triglicéridos muy elevados. La novena guía nos dice, en pacientes con síndrome coronario agudo, y que no tengan niveles de LDL en objetivos o en metas, a pesar de una máxima dosis tolerada con estatinas y ezetimibe, debe considerarse adicionar un tercer fármaco. Fíjense, entonces estamos entrando a un politratamiento, polifarmacología. Debe considerarse adicionar un inhibidor de la PKS9, si es posible durante la hospitalización asociada al evento agudo. No se olviden, son pacientes con síndrome coronario agudo. Esto significa o una angina de pecho inestable o un infarto de miocardio y que no tengan niveles adecuados en los objetivos o en las metas y estén tomando estatinas y ezetimibe, debe agregarse un tercero que es el inhibidor de PCSK9. Por último, las guías europeas nos dicen en pacientes ancianos se recomienda iniciar estatinas a dosis bajas al principio, en caso de compromiso renal significativo o potencial interacción farmacológica y titular de manera progresiva hasta alcanzar objetivos. No se olviden que los pacientes con estatinas toman mucho tiempo las estatinas, estamos hablando 1 año, 2 años, 3 años. Entonces, estos pacientes constantemente hay que valorar cómo están los niveles de colesterol, indicar tratamientos no farmacológicos, ver la posibilidad de asociar con otros medicamentos si es que no se logran los objetivos. Los objetivos, sea cual fuere, hemos dicho, es bajar los niveles de colesterol. Bien, aquí otro resumen, ya no son las guías europeas, sino vamos al perfil de fármacos. Debe utilizarse estatinas, los triglicéridos, estatinas más resinas, colesterol LDL superior a 130, estatinas y fibratos, triglicéridos entre 250, estatinas más fibratos, y en sí hay una gran cantidad de combinaciones y uno debe individualizar cada paciente. No se hace a todos los pacientes de memoria un tratamiento ni con dosis de memoria. Debe valorarse cuánto está su LDL, cuánto están sus triglicéridos, si están inferiores o mayores a 200, etcétera, etcétera, para combinar, por favor, los fármacos. Aquí, por ejemplo, triglicéridos más de 400, estatinas más fibratos. Obviamente, aumentan los riesgos, vuelvo a decir, particularmente de problemas musculares, pero es el tratamiento que se hace. Fibratos son buenos medicamentos. Bien, ¿cómo hay que hacer que disminuir el perfil lipídico? De cualquier manera hay que disminuir el LDL, hay que volverlo más claro, más bajo en una palabra. Se puede hacer disminución de los ácidos biliares con las resinas, disminución de la absorción de colesterol con el ezetimibe, disminución de la síntesis colesterol con inhibidores del HMG coenzima reductasa. Los objetivos del tratamiento, fíjense, una gran cantidad de evidencia médica, estamos en época en que todo se mide con evidencia médica. La evidencia médica de tipo 1 es la más creíble porque está basada en metaanálisis complejos y son repetitivos, es decir, se pueden repetir en cualquier parte del país. La evidencia médica demuestra que entre más bajo se logre
disminuir el colesterol LDL, se presentarán menos eventos cardiovasculares. Esta debe ser una máxima para el tratamiento de las dislipidemias. Hay mucha evidencia médica que indica que los niveles de colesterol LDL deben ser los más bajos posibles. Los objetivos de tratamiento, fíjense, en pacientes de riesgo bajo, la meta mínima es alcanzar concentraciones de colesterol LDL debajo de 116. Esto está basado en los últimos estudios que han salido, el REDUCE-IT y otros más. En pacientes con riesgo intermedio moderado, su LDL debería ser menos de 100 en lo posible. Fíjense, riesgo bajo 116, ya se ha modificado lo que apareció en el panel de tipo 3 ATP, ya ha bajado un poco más el nivel del colesterol. Aquí el riesgo intermedio menos de 100, en riesgo alto disminuir a un 50% de lo que estaba el LDL inicial o bajar a menos de 70 o 100 miligramos. Habíamos dicho si es que había diabetes, había que bajar inclusive a 55. Otras metas, si es posible, es disminuir los triglicéridos a menos de 150 y aumentar el colesterol a más de 40 miligramos por decilitro. Fíjense cómo se van haciendo las reducciones en el nivel de las LDLs. El tratamiento de intención moderada con estatinas, es decir, dosis que son moderadas, estamos llamando las dosis iniciales de 10, de 20 miligramos, las dosis moderadas de 40 y las dosis altas de 80. Entonces, cuando se hace un tratamiento con intención moderada de estatinas, se logra disminuir un 30% los niveles del colesterol LDL. Cuando se hace un tratamiento intensivo, dosis más altas con estatinas, se logra bajar un 50%. Cuando se unen, fíjense, estatinas más ezetimibe, se logra bajar 65%. Cuando se asocia con un inhibidor de la PCSK9, se logra bajar un 60%. Cuando el inhibidor se une a tratamientos intensos con estatina, fíjense, 75%. Y aquí cuando se unen 3 medicamentos, inhibidor de la PCSK9 más tratamiento intensivo de estatinas más ezetimibe, 85%. Esa es una fantasía. Hoy por hoy se ha logrado esto y el propósito, vuelvo a decir, es disminuir a como dé lugar los niveles de colesterol LDL. Ya no es quedarse expectante, decir no importa que esté en cualquier nivel, estamos dando medicamentos, sino que con las dosis de los medicamentos o la unión de 2 fármacos o 3 fármacos se logre disminuir la cantidad de LDL a esos niveles. Los fármacos indicados para pacientes, entonces, las estatinas son muy buenos y se toleran bastante. Las resinas en pacientes jóvenes sin factores de riesgo. El ácido nicotínico en pacientes con HDL muy bajos sirve para elevar los HDLs. El factor de riesgo que dice mujer de menos de 55 años se supone que antes de la menopausia los estrógenos protegen a la mujer de eventos cardiovasculares y si una mujer tiene problemas cardiovasculares antes de esa edad, ese es el riesgo. Fíjense, en caso de que el colesterol LDL elevado con triglicéridos normal o en límite, la elección será estatinas solas o asociadas a resinas. Si el colesterol HDL es inferior, se podrá utilizar estatinas o fibratos. Bien, fíjense aquí que también uno de los objetivos que se tiene, además de bajar el colesterol LDL, es subir los HDLs como objetivo. ¿Y qué se hace con todo eso? Para subir los HDLs, se ha visto que tiene que modificarse el estilo terapéutico o el estilo de vida. Tiene que bajar de peso la persona, hacer actividad física, no llamemos intensa, pero una actividad física que consuma energías y dejar de fumar. Se puede aumentar el colesterol HDL de 5 a 20%, etc. Se deben suspender fármacos que disminuyan el colesterol HDL, porque lo que nos interesa es que aumenten el HDL. Esos fármacos que disminuyen el colesterol HDL son andrógenos, progestágenos, en una palabra, hormonas,
beta bloqueadores, diuréticos de tipo tiazidas, Probucol y nicotina. Fíjense entonces ustedes cuando van a tener como objetivo aumentar las HDLs, hay que hacer una anamnesis farmacológica y preguntar qué medicamentos se está tomando y en qué medida se pueden suspender estos medicamentos para que no bajen el HDL, porque el objetivo es aumentar el HDL. La niacina es el fármaco más eficaz para aumentar el colesterol HDL, incrementando las concentraciones de 15 a 33% dependiente de la dosis. Las estatinas aumentan el colesterol en 5 a 15% y son eficaces en colesterol HDL bajo si el colesterol de LDL está intermedio. Los fibratos aumentan el colesterol HDL en 10 a 35%. Y las estatinas siguen siendo los medicamentos de preferencia. Bien, fíjense entonces, todo esto tiene el propósito de subir a las HDLs como objetivo. Y esta es la última diapositiva. Y aquí lo que indico es que debe ser una vida saludable para cuidar el corazón. Lo mejor para cuidar el corazón es no consumir muchas grasas, sobre todo ácidos grasos saturados que están inmersos en la grasa animal o en la carne, disminuir el consumo de carne, aumentar el consumo de legumbres, mantener el consumo de frutas, si acaso no están elevados los niveles de triglicéridos, hacer ejercicios, fíjense, una alimentación sana más ejercicios significa salud, eso es lo que debemos propender, comer una comida que sea elaborada, mediterránea, en base a verduras, etcétera, no comer comida chatarra, no consumir frituras, no consumir mucho carbohidrato como papas fritas quemadas en aceite, que son de riesgo para subirnos todos los triglicéridos y el colesterol, y hacer una vida saludable. Ejercicio, vida al aire libre, disminuir el estrés, hacerse sus controles de colesterol cada cierto tiempo, que el médico indique los medicamentos que va a utilizar. Las estatinas son de base, vuelvo a decir, en función a esa pueden jugarse con otros medicamentos. Y eso es todo por hoy. Si alguien tuviera una pregunta, por favor. ¿Hay alguien ahí adentro?